Hola a todas y todos, mi nombre es Soledad Montes y soy parte del equipo de la unidad de aprendizaje del departamento de pregrado. En esta cápsula de video veremos cómo incorporar citas en tu tesis. El trabajo con las citas parte mucho antes de que te sientas a escribir. Es por eso que vamos a partir por reconocer algunas estrategias sobre cómo registrar y elaborar las citas antes del comienzo del trabajo de la escritura. El primer punto que debes considerar es buscar información en bases de datos académicas. Esto te permitirá garantizar la calidad científica de las fuentes con las que trabajes. Utiliza entonces buscadores, por ejemplo, como el Google Scholar, Cielo, pero también aprovecha los recursos que tienes disponibles en la universidad. Por ejemplo, puedes trabajar con la página de bibliotecas de la universidad, donde tendrás la opción de hacer búsquedas y conjugar diferentes criterios de búsqueda para encontrar los papers, artículos o incluso material de biblioteca que pueda hacerte útil. Es muy importante que cuando trabajes con el sistema de bibliotecas, la superbúsqueda, te asegures de estar con sesión iniciada, de manera que el sistema te reconozca como estudiante de la universidad y te dé acceso a todos los recursos bibliográficos con los que cuentas por ser estudiante en Chile. Un segundo punto es que puedas registrar tus lecturas con un método sistemático, es decir, que tengas una metodología clara para organizar y llevar un registro ordenado de las fuentes con las que vas a trabajar en tu tesis. Entonces, aspectos centrales es registrar las ideas principales de las lecturas que realices. Si se trata de artículos de investigación, por ejemplo, puedes hacer fichas o resúmenes en los que registres qué se hizo, cuál fue el objetivo de ese artículo que leíste, cómo se hizo, cuál fue la metodología que se utilizó y qué se encontró. Es decir, que registres los principales hallazgos. Es fundamental que en llevar a cabo este registro de tus lecturas, tengas una diferenciación clara entre las citas textuales y la paráfrasis. Podrás darte cuenta que un resumen es algo así como una gran paráfrasis, porque en el fondo vas a recopilar la información de ese texto con tus propias palabras, sin utilizar las palabras necesariamente del autor. Pero cuando utilizas citas textuales, es fundamental que las registres entre comillas para que puedas notar la diferencia entre lo que es parafraseado, lo que está dicho con tus propias palabras, y lo que es una cita textual. Si no estableces esta diferencia en el resumen, después será imposible citar de acuerdo con el mecanismo de citación que utilices para diferenciar lo textual y lo parafraseado. Para tener un método sistemático es muy importante que vayas también registrando las ideas propias, es decir, no solo lo que encontraste en tus lecturas, sino también las reflexiones, comparaciones que puedes realizar a partir de la lectura y que son tus ideas propias. Esto te permitirá que luego en la escritura de tu tesis no sea todo un gran pastiche de citas, sino que haya también el aporte de tu propia reflexión y de tu propia visión en lo que propongas en tu tesis. Entonces, algunas preguntas clave es: ¿qué opinas de la lectura? ¿Cómo se relaciona con mi propia investigación? ¿En qué se parece o en qué se diferencia? ¿Cómo se relacionan mis diferentes lecturas entre sí? ¿Qué aspectos no consideraron? ¿Con qué postulados o argumentos no estoy de acuerdo? Estas preguntas te servirán para ir teniendo una postura crítica también frente a las lecturas que realices a lo largo de la preparación de tu tesis. Otro punto central es que identifiques las citas que necesitas para construir un relato propio en las diferentes secciones de tu tesis. La idea de esto es que tengas claro cuál es el guión que quieres seguir, cuál es el argumento que quieres construir antes de seleccionar las citas que vas a incluir en tu propio escrito. Veamos un ejemplo. En la introducción se suele tener un guión que tiene algo así como una estructura narrativa con altos y bajos. Por ejemplo, yo puedo partir diciendo lo tremendo que es el problema con el que yo estoy trabajando. Es un problema importante que afecta a un número relevante de personas, que tiene efectos bien significativos a largo plazo. Entonces, doy cuenta de una situación que es, por así decirlo, dramática. Digo que mi tema es fundamental y tiene efectos, por ejemplo, nocivos para la salud o para el bienestar de la población. ¿Qué genera esto en mis lectoras o lectores? Que yo me encuentro con una temática que es tremenda, que es profunda y que necesita, digamos, de medidas casi inmediatas. Luego, yo puedo decir que existen investigaciones, por suerte, que han aportado a comprender esta arista. Entonces, parto de un tema que es importante, ¿cierto? Demuestro que es importante, digo que por suerte hay algunas investigaciones que lo han abordado,
pero luego bajo nuevamente y digo, sin embargo, aún son escasos los estudios que exploran cómo, y ahí viene, digamos, un punto específico que seguramente será el que yo quiero explorar en mi tesis. Y finalmente vuelvo a subir y digo, es por eso que en esta investigación me propongo analizar y ahí voy a abordar, ¿cierto?, algo específico que no se ha abordado antes. Este, por ejemplo, es un guión, es un relato que yo puedo construir en una introducción, que tiene altos y bajos. Parto de un problema, ¿cierto? Digo que hay investigaciones por suerte para abordar ese problema, pero que aún son escasos los estudios para explorar algo específico, y termino con algo positivo, que es que en mi investigación yo voy a poder hacer aportes en esa línea. Si se fijan, en este relato hay momentos en que yo voy a necesitar, sin duda, el apoyo de fuentes. Por ejemplo, si quiero decir que el problema es importante y que afecta a un gran número de personas, tengo que identificar efectivamente cuáles son estas cifras, a qué cantidad de personas afecta, a qué tipo de población, etc. De esta manera, si se fijan, en un guión predeterminado, es posible identificar momentos en que la cita va a ser sumamente pertinente y necesaria. Entonces, la gracia es partir primero por el guión, partir primero preguntándose cuál es la historia que quiero contar, y luego ahí voy insertando las citas que me sirvan a ese relato, a esa historia. Ya con estas consideraciones puedes empezar a trabajar las citas al interior del texto, es decir, cuando ya vayas escribiendo tu tesis y tengas que ir insertando las citas de una manera fluida y coherente. Veamos algunas estrategias para esto. Lo primero es elaborar las citas. Ninguna cita habla por sí solas. Por ejemplo, los datos pueden utilizarse para decir muchas cosas diferentes, incluso si trabajas con los mismos datos. Entonces, para trabajar la cita y que no quede una cita pegada al lado de la otra y que haya un discurso que hile esas citas que vas incorporando, una buena estrategia es recurrir a la organización de párrafo que veíamos también en otra video clase, en otra cápsula de video, que es partir por una oración tópico, tener oraciones de expansión y luego una oración de cierre. En las oraciones de expansión podemos ir insertando algunas de las fuentes con las que hemos venido trabajando. Veamos un ejemplo con la revisión de literatura que sigue esta misma estructura. Tenemos una oración tópico, es decir, que marca el tema que yo voy a tratar, que dice así: son diversos los estudios que abordan el problema de la identidad desde una perspectiva individual, es decir, sin considerar el rol de los pares u otros significativos en la construcción identitaria. Entonces, estoy diciendo acá que tenemos un grupo de investigaciones que tienen una cierta orientación, es decir, que trabajan la identidad desde una perspectiva individual. Entonces, voy a expandir esta idea incorporando las fuentes que yo he revisado y que cumplen con este principio. Y digo, Pérez y Rodríguez 2015 analizan, y voy a describir qué es lo que analizan. Los autores encuentran que, y digo qué es lo que encontraron Pérez y Rodríguez 2015. De manera similar, López 2019 explora, indico qué es lo que explora ese artículo en particular, sus resultados coinciden con Pérez y Rodríguez dado que evidencian, y indico qué es lo que evidencian que efectivamente es algo que tienen en común con Pérez y Rodríguez. Si se fijan, la idea acá es que yo voy incorporando efectivamente fuentes, ¿cierto?, a lo largo de mi revisión de literatura, a lo largo de la sección de antecedentes, pero los voy hilando con un sentido o con un guión que es mi propio aporte. Es decir, el foco que le quiero dar a cómo estoy presentando estas fuentes tiene que ver con cuál es el punto que yo quiero hacer en mi tesis, en mi revisión de literatura. Entonces termino. Así, resulta claro que desde una aproximación al problema identitario con perspectiva individual tiende a observarse que, y nuevamente enfatizo el punto que yo quiero hacer para cerrar de una manera redonda. Un segundo punto central es diferenciar las citas al final de las citas que van al interior del texto. Las citas que van en la sección de referencias bibliográficas tienen todos los datos completos del texto que estás citando en tu escrito. En cambio, al interior del texto, la manera de citar incluye nada más que los aspectos más fundamentales para reconocer de quién es la idea de que estoy hablando. Un segundo punto fundamental es distinguir las referencias al final de las citas al interior del texto. Las referencias bibliográficas, la sección de referencias bibliográficas al final, tiene toda la información completa de la fuente con la que estamos trabajando. En cambio, al interior del texto la idea es incorporar nada más que los elementos mínimos para el reconocimiento de la fuente, de manera que no se vea obstruida la lectura.
Acá, por ejemplo, vemos una lista de referencias bibliográficas al final del texto para artículo de revista y para libro. Si se fijan, acá podemos encontrar aspectos mucho más completos de la fuente, todos aquellos que me permiten como lector o como lectora recuperarla. En este caso, por ejemplo, el primer ejemplo tiene el nombre de los autores, el año de publicación de la fuente, el nombre de la fuente, luego el nombre de la revista de donde se sacó esa fuente, el volumen, el número entre paréntesis y el rango de páginas donde se encontraba ese artículo en esa revista. Esto es con la norma de citación APA. Hay muchas formas de hacerlo dependiendo de la norma de citación, pero básicamente todas respetan los mismos principios que tiene que ver con identificar los elementos centrales de una fuente. En el caso del libro, por ejemplo, tengo algunos datos que son distintos, como la ciudad donde se publicó y la editorial. Sigamos entonces. Otro punto fundamental es distinguir las citas textuales de las paráfrasis. Las citas textuales son aquellas que están copiadas literalmente de las fuentes que yo estoy leyendo y siempre, pero siempre van entre comillas. En cambio, las paráfrasis es cuando yo digo con mis propias palabras lo que está escrito en una fuente. Esto no significa maquillar un poco lo que yo estoy leyendo directamente, cambiar algunas palabras, sino más bien el procedimiento que uno puede realizar es pensar en cuál es la idea que está diciendo la autora o el autor y decirlo tal como yo lo recuerdo con mis propias palabras. La paráfrasis también sirve, por ejemplo, para referirse a un porcentaje importante de un texto, a una idea que está desplegada, por ejemplo, en varias páginas y que no me interesa citarla textualmente, sino que rescatar cuál es el punto que está haciendo el autor, cuál es la idea que construyó. Las citas textuales van siempre entre comillas, tal como pueden ver acá en el ejemplo, que se dice en esta misma línea, Bourdieu 2003 señala que, y abro comillas, ¿cierto? Y cierro comillas y al final incorporo el número de página. Por lo general, en la mayoría de las fuentes, cuando uno incorpora una cita que es textual, siempre se indica el número de la página para que mi lectora o lector pueda ir a recuperar esa cita e ir a buscarla en la página donde yo la extraje. En cambio, en la paráfrasis no va el número de página y tampoco van las comillas. Yo simplemente puedo introducir la idea de los autores o de las autoras que estoy citando y incluyo el paréntesis, ¿cierto?, con la información sin necesariamente incluir el número de página. Otro punto importante es decidir si vas a introducir o no las citas. Las citas en un texto pueden estar con una introducción que indique que estás incorporando la voz de otro autor. Por ejemplo, si yo digo Colomer y Camps, 1996, destacan la importancia de, si se fijan, en este caso, yo estoy incorporando los nombres del autor, de los autores en la redacción de mi texto y los anuncio explícitamente. Acá puedo utilizar otras palabras como señalan, indican, etc. Pero también la cita puede no ser introducida de esa manera, sino que simplemente aparecer en medio de mi texto, como es el ejemplo que pueden leer acá. Además, el sistema educativo pone objetivamente en funcionamiento una eliminación de las clases más desfavorecidas bastante más total de lo que se cree. Y simplemente cierro las comillas porque en este caso es una cita textual y pongo un paréntesis que identifica al autor, ¿cierto?, el año y en este caso el número de página porque es una cita textual. Si se fijan, yo podría simplemente también incorporar una cita sin introducirla y sin utilizar comillas cuando se trata de una paráfrasis. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué es lo que hago para seguir normas específicas de citación? Vamos a ver ahora algunos recursos adicionales. Para utilizar las herramientas que ofrece Word, lo primero que deben hacer es ir a la sección de referencias. Acá encontrarán diferentes elementos para poder ir trabajando con las citas al interior de su texto. Lo primero que deben hacer es seleccionar el mecanismo de citación que quieren utilizar. Acá hay diferentes opciones como Chicago, MLA u otras que suelen utilizarse en el contexto académico. Yo me voy a quedar con APA, que está en la 6ª edición, que es una versión bastante actualizada. Existe actualmente la 7ª, pero las diferencias entre la 6ª y la 7ª no son demasiadas, por lo que todavía esta les puede servir. Me voy a quedar entonces con APA y voy a seleccionar la opción de insertar cita. Acá lo primero que deben hacer es seleccionar el tipo de fuente bibliográfica con la que están trabajando. Por ejemplo, puede ser un libro, puede ser la sección de un libro, es decir, si están trabajando con el capítulo de un libro y no con el libro completo, puede ser un artículo de revista, entre otras muchas opciones. Yo me voy a quedar con la opción de libro y mi autor va a ser Montes. Voy a introducir el título de la fuente, que es Las citas. Voy a introducir la ciudad donde se publicó el libro y la editorial.
intertexto y voy a incorporar el año de la publicación, que es 2019. Pongo aceptar y ya tengo mi cita al interior del texto. Lo siguiente que debo hacer entonces es irme a la sección de referencias bibliográficas. Esto lo puedo hacer al final cuando ya he terminado o lo puedo ir haciendo inmediatamente. Hago clic y me aparece la cita completa en una sección aparte de referencias bibliográficas. Muy fácil, aprovechen los recursos que tienen disponibles. Sobre todo esto les va a permitir mantener ordenadas las citas al interior de su texto y no llegar al final, cuando ya han terminado todo, a construir la larga lista de referencias bibliográficas al final de su tesis. Si van a la página de bibliotecas de la Universidad de Chile, encontrarán una serie de recursos que les pueden servir de utilidad. Me gustaría mostrarles en este momento la opción de uso de servicios al final de la página, donde encontrarán diferentes guías y tutoriales en relación a distintos temas. Por ejemplo, encontrarán manuales para el uso de gestores bibliográficos que les van a permitir organizar sus referencias en la medida que vayan avanzando con sus tesis, pero también tienen guías de uso de distintas normas de citación. Por ejemplo, yo me puedo ir a MLA y encuentro diferentes recursos para ir trabajando e incorporando esta norma de citación en mi texto. Hemos visto entonces algunas estrategias para incorporar las citas al interior de tu tesis. Acuérdate que el manejo de las fuentes es algo fundamental en el trabajo académico, por lo que es importante que seas organizado, organizada con el manejo de las fuentes, tanto antes como en el proceso mismo de la escritura. Mucha suerte.